Hola compañeros y compañeras, soy Juan Carlos Rico. El objetivo de mi breve charla es analizar si la situación generada por la pandemia permite invocar la denominada cláusula rebus sic stantibus en relación con la resolución, suspensión de los contratos de arrendamiento o bien en relación con la condonación y fraccionamiento del pago de las rentas. La definición de la cláusula rebus sic stantibus nos lleva a su consideración como una cláusula no es regulada en ninguna norma jurídica, sino una construcción de carácter jurisprudencial y doctrinal que viene a decir que es implícito en todo el contenido de cualquier contrato la situación de que se produzcan circunstancias excepcionales e imprevisibles, no previstas por tanto a la celebración del contrato, que den lugar a que las prestaciones de los mismos para alguna de las partes se conviertan en excesivamente onerosas y que por tanto esa cláusula da pie a una negociación entre las partes de un reequilibrio de dichas prestaciones. La cláusula rebus sic stantibus es una situación cercana, con menor intensidad, a la fuerza mayor que regula el artículo 1105 del Código Civil en cuanto se refiere a que nadie debe responder de sucesos que eran imprevisibles y que no podían preverse, ¿no? En definitiva. Y en este caso, en mi opinión, al margen de los decretos ley 11 y 15 de 2020, que luego analizaremos, en los supuestos de cese de la actividad económica por consecuencia de la pandemia y por orden específica, ¿no?, de las normas gubernamentales, estaríamos más bien ante un supuesto de fuerza mayor, porque en este caso no es que la prestación, en este caso el pago de las rentas, se convierta en muy onerosa, sino que resulta imposible ante la total y absoluta carencia de ingresos. Sin embargo, hay quien considera que esta incapacidad económica sobrevenida no se debe basar solo en la pérdida de frutos por parte del arrendatario, sino en la propia, en que tenga que tener una incapacidad económica por otros recursos que pudiera obtener para hacer frente a esas obligaciones. En el periodo de reinicio parcial de las actividades y en los meses inmediatamente posteriores en las que siga produciéndose una situación de pérdida de ingresos, encontraríamos que sería más aplicable la cláusula rebus sic stantibus, en el sentido de que la obligación no es imposible de cumplir, pero se convierte en dificultosa y exige que se produzcan determinadas disminuciones de esa obligación o aplazamiento de la misma. En ese caso, ambas bases, tanto la situación de fuerza mayor como la situación de aplicación de la cláusula rebus sic stantibus por consecuencia de la pandemia, podrían permitir, serían las bases para permitir instar tanto la resolución de los contratos en toda su integridad, sin ningún tipo de penalización o daños y perjuicios, aunque estuviera prevista en el contrato, y por otro lado, el instar un proceso de negociación que venga referido tanto a la suspensión del contrato como al aplazamiento del pago de sus condiciones y el fraccionamiento de dicho pago. En ese sentido, no se puede aplicar unilateralmente esta cláusula rebus sic stantibus por el arrendatario al arrendador, sino que lo que se va a exigir es que se inicie un proceso de negociación al respecto y que solo en el caso de que ese proceso resulte fallido porque no se llega a ningún resultado, porque el arrendador se desentienda de él, podrá invocarse después esa cláusula en el proceso judicial que se pudiera seguir al respecto. Hay quienes entienden en el debate jurídico que la cláusula rebus sic stantibus en relación a los arrendamientos sería invocable por analogía con lo dispuesto en el artículo 1575 del Código Civil y en el artículo 26 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, en cuanto que el primero se refiere a un supuesto de condonación de rentas agrícolas
por pérdida de una cosecha en más de un 50%, y en el segundo caso se refiere a la suspensión del cobro de rentas, del pago de rentas, que es condonación en este caso, cuando se estén realizando obras en el inmueble que impidan su adecuada habitabilidad. Sin embargo, hay otras corrientes, y amparadas recientemente en una sentencia del Tribunal Supremo, la 156-20 de 6 de marzo de 2020, que viene a decir que la cláusula rebus sic stantibus solo sería aplicable a los contratos de larga duración y de tracto sucesivo, con lo cual quedarían fuera de ella todos, o la mayoría, la inmensa mayoría de los contratos de arrendamiento de vivienda y de locales. Los decretos ley 11 y 15/2020, dictados expresamente para regular los efectos generados por la situación pandémica, suponen una concreción en el derecho positivo de una mezcla entre la fuerza mayor que antes invocábamos y la propia cláusula rebus sic stantibus. Pero sin embargo, hay que tener en cuenta que estos dos decretos son, en mi opinión, unas condiciones de carácter mínimo, son los mínimos legales que no impiden el derecho de las partes, en este caso del arrendatario, a instar en supuestos no incluidos en dichos decretos la aplicación de esa renegociación contractual por esas circunstancias económicas sobrevenidas.